De todos los personajes que hay en la Biblia, Enoc se destaca por sobre todos. Enoc aparece por primera vez en la Biblia y es mencionado en Génesis 18, del 21 al 24, en donde nos dice que su padre fue Jared y también tuvo un hijo llamado Matusalén, que como ya saben, fue el hombre que más vivió en toda la historia. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Matusalén vivió 969 años, hasta que finalmente nos dice que Enoc caminó con Dios. Pero hasta ahí llega su historia en la Biblia. Pero ¿habrá hecho otras cosas este personaje que fue tan destacado al punto de ser destacado por sobre todos en la Biblia? Enoc aparece pocas ocasiones en la Biblia. La primera de ellas es en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. La segunda ocasión es en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y finalmente la última es en Judas 14. Sin embargo, estos versículos no nos dicen nada más. No menciona qué actividades hacía ni a qué se dedicaba. Simplemente nos dice de que Enoc tenía tanta fe en Dios que Dios se lo llevó vivo al cielo. ¿Y a ustedes les gustaría saber más acerca de este personaje? Si es así, acompáñennos. En un libro muy interesante llamado Patriarcas y Profetas, que ustedes lo deben conocer de sobra, si no, se los vamos a dejar por aquí. Aquí vamos a aparecer la cita y el libro justo aquí. Nos habla un poco más y nos habla de manera más precisa de cómo fue la vida de Enoc en más detalle. ¿Qué nos dice la hermana White en Patriarcas y Profetas, en la página 63? ¿Qué nos dice? Nos dice: de labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios, contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. O sea, según lo que nos dice la hermana White, lo que pasaba era que Enoc había aprendido de Adán de cómo la humanidad había caído y también de todas las promesas que había habido en el nuevo pacto que Dios tuvo con el hombre. El caminar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo o padre, como amigo ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. En la página 65 de Patriarcas y Profetas, la hermana Juan nos menciona que Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Entonces, ¿qué nos puede decir? Que Enoc en sus tiempos, debido a su actitud tan buena que era y tan cercana a Dios, era un discípulo más en el Antiguo Testamento que el Señor dejó. A continuación les daremos algunos datos interesantes sobre este personaje que probablemente no sabías. A la primera persona a la cual Dios le reveló que iba a destruir el mundo por medio de un diluvio no fue Noé, sino que fue Enoc. Enoc vio la segunda venida de Cristo, vio la muerte y la resurrección de Jesús. No solamente vio la maldad en los tiempos actuales, sino que también vio la resurrección de los santos y también el castigo de los impíos cuando Cristo venga por tercera vez. En Patriarcas y Profetas, nuevamente, en la página 66, ¿qué nos dice sobre Enoc? En medio de una vida activa de labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo. Se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar. O sea, no tan solo Enoc hacía como de discípulo en tiempos antiguos, sino que también saciaba y se preocupaba de su vida espiritual y también ayudaba a fortalecer la de los demás. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios se lo llevó consigo. En la página 67 de Patriarcas y Profetas se nos menciona que la desaparición de Enoc se notó. La desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de amonestación o de instrucción que había dado Enoc por todo este tiempo se echaba de menos, se necesitaba.
Habían justos e impíos que presenciaron y vieron cómo Enoc caminó con Dios, cómo fue su partida. Y con alguna esperanza de que lo hubiese llevado a alguno de algún lugar de retiro. Pero los que lo amaban realmente empezaron a buscarlo. ¿Dónde se fue Enoc? ¿Dónde está? Lo necesitamos. Y eso también, así fue como más tarde los hijos de los profetas buscaron a Elías. Pero las dos búsquedas fueron absolutamente sin ningún resultado. ¿Por qué? Porque Dios lo había llevado con él. Mediante la traslación de Enoc, Dios le dio una importante lección al mundo. Satanás decía que era imposible obedecer los mandatos y leyes de Dios, que era imposible. Pero con el ejemplo de Enoc, Dios le demostró que sí es posible obedecer la ley de Dios en esta tierra. Con él. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está Enoc ahora? Bueno, prestemos atención a la siguiente cita del libro de primeros escritos de la hermana Elena de White. Y en este libro podemos leer lo siguiente. Nos dice: después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vivía el anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra Victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores, que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Entonces podemos ver que Enoc no había sido transportado a ese lugar específicamente, pero él andaba de visita, como nosotros también lo vamos a poder hacer cuando estemos con Cristo en el cielo. ¿Y tú? ¿Ya estás cansado de estar en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de pena, de muerte, de amargura, de aflicción? Yo pienso que sí. Y es por eso que Dios nos hace hoy este llamado, de que le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón hacia Él. Porque lo único que Dios quiere es que nosotros seamos felices junto al Señor. Y como recompensa, Él nos va a dar un regalo pero tan maravilloso que es imposible de imaginar. Nos dará un lugar en donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él quiere entregarte todo eso, y la historia de Enoc es un ejemplo maravilloso para nuestra vida. Si nosotros queremos estar en ese lugar tan especial que Dios ha preparado, seamos como Enoc. En todo momento y en todo lugar, seamos fieles a Dios en toda prueba. Que Dios te bendiga.